Gracias por su asistencia. Es un placer verlos aquí, a la gente que está en la transmisión en vivo. Mi nombre es Raúl Segarra, soy profesor de la Universidad Católica, del Departamento de Teología, y es un gran placer tenerlos esta noche, esta tarde con nosotros. Quisiera muy brevemente dar la bienvenida a este pequeño ciclo de conferencias con nuestro amigo Jacob Lolan. Empezamos hoy, seguimos mañana, por favor, ténganlo en cuenta, mañana a las 6 de la tarde en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, una conferencia sobre San Pablo y su influencia en la filosofía contemporánea. Le doy la bienvenida entonces de parte del Departamento de Teología, de parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y su diplomatura de estudio en Teología, que es, digamos, el programa articulador de estas dos conferencias. Tenemos hoy la conferencia de Ole, el Papa Francisco y la Teología de la Liberación, un conflicto resuelto o una tarea pendiente. La estructura de hoy, brevemente, tenemos unas palabras iniciales del decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, José de la Puente Brunque. Luego pasaremos a la presentación de Ole, por unos 40 minutos más o menos, y luego a las panelistas que comentarán la presentación, y haremos un espacio, con suerte, unos 15 minutos, 20 minutos de preguntas y respuestas. Sin nada más que decir, le doy el paso al decano José de la Puente. Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias Raúl. Bienvenido, profesor Lolan, a los miembros de la mesa, del público en general, muchas gracias por la invitación. Creo que he sido invitado porque estamos involucrados con el Departamento de Teología desde la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en esta diplomatura en estudios de teología que, la verdad sea dicha, está siendo un gran éxito, ¿no? Tenemos 2 secciones, ha habido una gran respuesta del público y nos da mucho gusto porque en la facultad estamos empeñados en reforzar nuestras actividades de formación continua, efectivamente a través de instrumentos como esta diplomatura, de manera que en ese sentido estamos muy contentos y esperamos que pues, en el futuro tengamos más colaboraciones con el Departamento de Teología, ya que tenemos pues, evidentemente muchos temas en común, ¿no? En el fondo, bueno, pues hay tantos con las humanidades, hay tantos elementos de unión, ¿no? Y me es particularmente grato darle la bienvenida al profesor Ole Jacob Lolan, ¿no? Bienvenido, que va a disertar en este mini ciclo de conferencias, como lo ha llamado Raúl, hoy día sobre el Papa Francisco y la teología de la liberación, un conflicto resuelto, entre interrogantes, y mañana en nuestra facultad, en la sala de grados de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, un apóstol de los ateos, también como pregunta, la recepción de San Pablo en la filosofía contemporánea. En realidad, yo creo que desde la facultad estamos todos muy entusiasmados con esta colaboración con el Departamento de Teología, porque además yo soy un convencido de, obviamente, de la importancia de los cursos de teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En mi caso particular, cuando incluso con Rolando Iberico hablamos de la currícula, de los cursos de esta diplomatura, me acuerdo que yo rompí una lanza en favor de la historia de la Iglesia, porque yo soy, bueno, debo decir, modestia aparte, yo soy miembro del número de la, bueno, es una institución que está un poco, digamos, no muy activa, pero existe, ¿no? De la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, porque yo he hecho algunos trabajitos sobre historia de la Iglesia, básicamente en el tipo virreinal. Y Monseñor Severo Aparicio Quispe, ilustre historiador y obispo auxiliar, mercedario del Cusco, que ya ha fallecido, pues muy amablemente me invitó a integrar esta Academia Peruana de Historia Eclesiástica. Entonces, mi interés por la historia de la Iglesia es muy grande y creo además que el estudio de la historia de la Iglesia no tiene que ver necesariamente con, digamos, la religiosidad o con la fe, porque yo creo que el conocimiento de la historia de la Iglesia, incluso para personas no creyentes, es parte finalmente de nuestra cultura, ¿no? Entonces, y lo digo eso con cierta preocupación porque yo doy un curso de historia del Perú, siglos XVI y XVII, y el otro día en clase me acuerdo que un alumno hizo una exposición y citó al padre José de Acosta, el gran jesuita, que es el primer antropólogo en realidad del Perú, cuando no existía la antropología, ¿no? Con su historia natural y moral de las Indias, y él hablaba de toda esa discusión sobre cómo evangelizar, ¿no? Si impartir sacramentos o no impartir sacramentos de entrada con la población indígena, etcétera, ¿no? Y él hablaba del Santísimo Sacramento en la custodia. Y yo pregunté a los alumnos, ¿qué es la custodia? Nadie sabía lo que es una custodia. ¿Qué es un sacramento?
nadie sabía lo que era un sacramento. Y estamos en el Perú, ¿no? Supuestamente un país, y estábamos además en el mismo grado, cuando lo pregunté, ¿no? Entonces, eso me preocupa. Entonces, yo creo que la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de hacer reflexiones teológicas en general, creo que también debemos, sobre todo en los cursos de teología a nivel de estudios generales, yo sé que la teología es algo distinto a la doctrina católica propiamente, porque además hay teología católica y hay teología, yo me acuerdo, yo estuve un tiempo también en la Universidad de Harvard y había una escuela que me llamó la atención que era Divinity School, ¿no? Y incluso muchos de los profesores de la Divinity School eran ateos, ¿no? Lo cual a mí en un principio me chocó un poco, ¿no? Pero claro, la reflexión sobre lo teológico no es pues una clase de religión, ¿no? Ni es la práctica de una religión. Pero da la circunstancia de que nuestra universidad es Pontificia Católica y da la circunstancia de que el padre Jorge Dantillac, fundador de la universidad, lo dice explícitamente en 1917, claro, ya han pasado 106 años, ¿no? De la fundación de la universidad, con una agrupación apostólica, ¿no? En un contexto en el que la Universidad de San Marcos, con el desarrollo del positivismo, el liberalismo, etcétera, ¿no? Como que veía el padre Jorge que sus alumnos del Colegio La Recoleta perdían la fe en San Marcos, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que el sentido de una universidad católica no es el de evangelizar, pero sí el de ofrecer, porque además en la Constitución de universidades católicas se dice, ¿no?, que hasta un ateo puede ser profesor en una universidad católica, pero la universidad tiene que proponer la doctrina católica. Existe ahí, el que quiere pues la comparte, el que no quiere no la comparte, pero hay que proponerla, ¿no? Y yo creo que es importante proponer la doctrina católica también en estudios generales, ¿no? En ese sentido, creo que también es importante presentar la teología en todas sus facetas. Y creo que, y el otro día lo hablaba con un colega, ¿no? También es importante, permítanme una modesta sugerencia, ¿no? En fin, de un leo en la materia, las facetas de la relación del hombre con Dios. O sea, por el tema de la oración, el tema del compromiso místico. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la historia de la liturgia, que es espectacular, ¿no? La liturgia católica, eso, los textos antiguos, también los actuales, son tan bellos, incluso desde el punto de vista literario, que hay toda una riqueza cultural que debemos poner de relieve y que es importante también para entender nuestra realidad. Entonces, a mí sí me choca que mis alumnos no sepan lo que es un sacramento, no sepan lo que es una custodia. O sea, me dicen, cuando ya la proyecté en el PPT, sí, ya, es eso, claro, sí he visto que hay eso, ¿no? Pero es chocante, ¿no? Y eso es falta de cultura, en el fondo, de cultura general, creo yo. Entonces yo creo que desde la reflexión teológica también se puede, junto con la reflexión teológica profunda, también plantear algunas ideas clave sobre la doctrina católica, porque el título de Pontificia Católica de nuestra universidad no es un adorno, ¿no? Muchas veces se dice que esta es una universidad es de inspiración católica. Bueno, es más, yo creo que es católica, no de inspiración católica, es católica. Entonces tiene que proponer la doctrina católica, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer mucho desde el Departamento de Teología y desde los cursos de teología, junto con reflexionar sobre temas más amplios, ¿no? También algo, dar unas pequeñísimas dosis de lo que es la doctrina católica para que la gente por lo menos sepa lo que es, ¿no? Porque hay un desconocimiento tal que es realmente alarmante, ¿no? Y lo pienso, bueno, pues justamente a partir de lo que fue el origen de esta universidad y las preocupaciones del padre Dantillac sobre lo que era, digamos, el panorama de la juventud limeña o la juventud peruana en 1917. Entonces, yo creo que el servicio que ha dado la Universidad Católica del Perú, que es realmente impresionante, ¿no? Muchas veces he escuchado decir, ¿qué sería del Perú sin la PUC, ¿no? O sea, ¿qué sería de la historia del Perú de los últimos 100 años sin la católica? Los aportes han sido extraordinarios, ¿no? Entonces yo creo que ahora, en ese momento de tantos problemas, de tanta orfandad, digamos, intelectual y de valores, yo creo que si junto con la reflexión profunda, teológica, también nos fijamos un poquito en proponer la doctrina católica, proponer, ¿no? Que los alumnos sepan, es una doctrina católica y esta es la doctrina católica, creo que sería muy importante, ¿no? Desde el punto de vista, repito, solamente de la formación cultural, porque además estos alumnos que no sabían lo que era la custodia son alumnos de la carrera de historia, no son alumnos que han entrado anteayer, ¿no? Entonces eso es un poquito alarmante, ¿no? Bueno, ese sería un poco mi granito de arena como, digamos, contribución y para agradecer la invitación que me han hecho y qué pena que durante todo mi decanato, que ya toca a su fin, este fin de año, en estos 6 años y medio, no he tenido mayores ocasiones de conversar pues, con nuestros colegas de teología, pero bueno, yo seguiré aquí, con lo cual será excelente poder conversar. Felicitaciones por el evento y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias.
Muchas gracias, José. Efectivamente, puede ser el inicio de muchas conversaciones fructíferas en el futuro. Bien, paso entonces a presentar a nuestro querido invitado, Ole Jacob Loland, nacido en Noruega, ordenado pastor de la Iglesia Luterana de Noruega en el 2006 y doctor en teología por la Universidad de Oslo. Ha dedicado una parte de su investigación al primer pontificado latinoamericano, el Papa Francisco, y a su teología. Actualmente trabaja como profesor en estudios de las religiones en la Universidad del Sureste de Noruega. Es autor de The Reception of Paul the Apostle in the Works of Slavoj Žižek, 2018, The Political Theology of Pope Francis, Understanding Latin American Pope, 2023, y muy recientemente traducido por el Trote en España, El Apóstol de los Ateos, que es el texto para la ponencia de mañana. Hola, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Raúl, por esa posibilidad de compartir y discutir algunas ideas con ustedes hoy, con un notable acento nórdico. Vengo de un pequeño país en el norte de Europa con 5 millones de habitantes. Vení aquí a Lima por la primera vez hace 23 años y ahora vuelvo. Es una alegría estar aquí hoy. En Noruega estamos entrando ya el invierno y hay posibilidades para esquiar en el bosque, que es una parte importante de la cultura noruega, que a muchos de nosotros nos encanta. Es un país que no es tanto conocido por edificios o catedrales o monumentos impresionantes como las otras grandes ciudades o países de Europa. Más bien lo que marca a mi país creo que es la naturaleza y nuestra relación con ella. Ahora vengo de un país históricamente protestante, que sin embargo fue un país católico por 500 años hasta la Reforma. Estas iglesias cerca de mi casa en Noruega fueron construidas durante la Edad Media en la época católica. Yo soy teólogo educado en una tradición intelectual marcada por la confesión luterana, pero en un ambiente académico cada vez más ecuménico, más global y más abierta a otras confesiones. Y la teología latinoamericana era un tema bastante central en mi educación teológica en Noruega. Gustavo Gutiérrez era un referente constante yo creo que por la originalidad y la creatividad de esta teología y por lo que muchos oíamos como una urgencia moral en la llamada de la teología latinoamericana desde el lugar de los pobres y los marginados. Cuando el argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido como papa hace 10 años, yo quedé pensando, ¿qué impacto tendrá la teología latinoamericana en la Iglesia Católica ahora? ¿Y qué impacto tendrá un papa latinoamericano en una sociedad civil global? Una de las razones de hacer tal pregunta es que América Latina es cada vez más importante para el cristianismo global. Al lado de África, América Latina es la región del mundo con más creyentes cristianos. Y mientras vemos una reducción de cristianos en América del Norte y de Europa, en América Latina el número es estable y la actividad religiosa muy alta. Viviendo aquí en América Latina, la vitalidad y la pluralidad del cristianismo en esta región siempre me impresionaba, viniendo de una parte del mundo que es mucho más secularizado. Quiere decir que el porcentaje de los cristianos del mundo que vive aquí en América Latina está actualmente creciendo. Más y más el futuro del cristianismo se está determinando aquí en América Latina. También por eso vale la pena preguntar, ¿qué diferencia hace que ahora el Papa ya no es europeo, sino latinoamericano? ¿Cuál ha sido el efecto Francisco estos 10 años? Este año fue publicado el resultado de mi investigación sobre la teología del Papa Francisco. Este libro,
Investigar el papado de Francisco es estudiar un poder religioso singular y único en el mundo. Mi enfoque ha sido la teología política de Francisco, es decir, la teología de este papado que más tiene relevancia para cuestiones sociales y políticas. Claro que medir el efecto Francisco en la organización religiosa más grande del mundo es una tarea tremenda y no es posible investigar todo. Pero en mi libro lo hago desde varios ángulos y pienso que una de muchas maneras de medir el efecto Francisco durante la última década es investigar sobre su posible relación con la teología latinoamericana más controvertida y creativa, la teología de la liberación. La historia de la teología de la liberación ha sido espectacular y por eso es un movimiento bastante conocido afuera de América Latina. Yo sostengo que el Papa Francisco comparte algunas de las principales preocupaciones teológicas con la teología de la liberación, al mismo tiempo que hay elementos de ella que el Papa no rescata ni asume. No se trata de rechazo ni de apoyo a la teología de la liberación como tal, sino de una negociación selectiva y reactivación del legado de este movimiento o rama de la teología latinoamericana. Yo propongo 3 argumentos sobre el Papa y la teología de la liberación. Quisiera saber lo que opinan ustedes para poder confirmar o de repente modificar mi tesis. En primer lugar, aunque Francisco no es un teólogo de la liberación, en cierto sentido ha resuelto el conflicto entre el Vaticano y este movimiento eclesial y social latinoamericano. Ha contribuido a la solución de este conflicto con importantes gestos simbólicos, más que a través de un cambio en las posiciones oficiales. En segundo lugar, los contextos posteriores a la Guerra Fría han posibilitado a Francisco utilizar ciertas ideas teológicas de la teología de la liberación en forma menos controvertida. En su rol de Papa Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio se ha apropiado de ciertos elementos que son específicos de la teología de la liberación, pero sin reconocer su deuda intelectual con ella. Quiero destacar aquí la crítica teológica al mercado capitalista y la teología de la ecología. En tercer lugar, Francisco no ha asumido la rama feminista de la teología de la liberación, una dimensión fundamental de la liberación integral. Al contrario, ha reafirmado la polémica en la Iglesia contra la llamada ideología de género, ha parado la discusión sobre la ordenación sacerdotal de mujeres, decidió en su exhortación Querida Amazonia en 2020 no abrir el paso para la ordenación de mujeres como diáconas y por fin Francisco disemina prejuicios de género estereotipados al recurrir a una categorización esencialista de las mujeres como grupo. La reafirmación contra la llamada ideología de género está ejemplificada aquí en las palabras de la exhortación a Amoris Laetitia. Casi inmediatamente desde la elección de Bergoglio, medios liberales y seculares como Time Magazine y Rolling Stone llamaron al sumo pontífice como reformador, progresivo, aún como revolucionario. Papa Francisco apareció como un gran éxito mediático y la imagen de él en los medios no ha cambiado mucho después que pasaron estos 10 años. Pero esa década ha pasado sin mucha reforma en el sentido de un cambio de las estructuras de la Iglesia y mucho menos una revolución de la Iglesia Católica Romana. En algunos escritos, el primer Papa de América apareció como un héroe con capacidad y voluntad de transformar la Iglesia Católica sin tener muchas deficiencias o limitaciones para la gran tarea de reformar la institución eclesiástica. A mi parecer, el héroe Francisco está en todas las páginas del libro del periodista Marco Polletti, con el título típico
de la narrativa dominante de los medios de la comunicación, Francisco entre los lobos, un secreto de una revolución. En cierto sentido, el Papa Francisco ha sido el Barack Obama de la Iglesia Católica para los medios de la comunicación. En mi opinión, han exagerado mucho los cambios de la Iglesia Católica bajo el liderazgo de Francisco. A diferencia del autor de este libro, no veo una revolución en Francisco. No obstante, hemos visto cambios significativos, cambios que en parte se deben a la teología de la liberación. Los desacuerdos y las luchas por cuestiones teológicas entre los teólogos de la liberación latinoamericanos y el Vaticano constituye uno de los mayores conflictos intraeclesiásticos del siglo XX. El Vaticano intentó combatir la difusión de vertientes e ideas controversiales de la teología de la liberación latinoamericana con medidas tales como la famosa notificación de 1984, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la sede Cardenal Ratzinger. Debido a su supuesta desviación de la ortodoxia católica, el Vaticano buscó a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe corregir los errores teológicos de teólogos de la liberación, como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y John Sobrino, y sancionar lo que consideró el Vaticano una falta de obediencia a la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. En Argentina, Jorge Mario Bergoglio había sido conocido como un opositor a la teología de la liberación durante su desempeño como provincial jesuita durante la década de los 70. El caso sobre los jesuitas, Iorio y Jalix, es conocido. Además, es ilustrativo que cuando Bergoglio escribe, porque la verdad es que no ha escrito mucho, no ha dejado mucho para nosotros los investigadores, para leer críticamente, pero cuando él escribe sobre la recepción de la conferencia en Puebla en 1979, el provincial favorece la perspectiva del obispo colombiano López Trujillo. Sin embargo, al mes de asumir como pontífice, los funcionarios del Vaticano dijeron que el Papa Francisco había decidido desbloquear el proceso de beatificación del arzobispo salvadoreño Óscar Romero, considerado un santo por muchos de los salvadoreños y por los teólogos de la liberación desde su asesinato en 1980. Además, en septiembre de 2013, trascendió que el Papa se había reunido en privado, o como parte de su agenda oficial, con el denominado padre de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez. Y cuando Leonardo Boff, antes silenciado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, proclamó con entusiasmo que el Papa Francisco lo había llamado con la intención de pedirle materiales para escribir su encíclica Laudato Si, esto reforzó la impresión de que el pontífice argentino se había reconciliado con la teología de la liberación. Parecía un cambio drástico. El Papa Francisco ha sido caracterizado acertadamente como un hombre que comunica en forma muy eficaz, ya sea con gestos como con palabras. Es también debido a sus gestos que el teólogo de la liberación Leonardo Boff ha elogiado al Papa Francisco como alguien que encarna esa teología, en el sentido de que el pontífice actúa de manera liberadora para los pobres. El Papa Francisco ha interpretado la opción por los pobres a través de actos simbólicos, como negarse a vivir en el palacio papal, lavar los pies de los prisioneros del Jueves Santo durante la Semana Santa, o la planificación de visitas papales a lugares asociados con la exclusión social. Podemos pensar en la isla Lampedusa, Tijuana, México o Palestina. Sin embargo, la especial preocupación por los pobres del Papa Francisco y sus exitosas escenificaciones mediáticas de esta iglesia de los pobres difícilmente podrían explicarse por solamente la influencia de la teología latinoamericana. Esto más bien ilustra cómo la opción preferencial por los pobres puede ser compartida por los adherentes y oponentes a la teología de la liberación por igual.
ya que su significado podría interpretarse de múltiples formas, que van desde el trabajo de caridad cristiano tradicional hasta la lucha política por cambios drásticos de las estructuras de las sociedades, por ejemplo, en la izquierda latinoamericana actual. Francisco no ha sido muy explícito, ni se ha explayado mucho acerca de su punto de vista sobre la teología de la liberación. Sin embargo, como Papa, Bergoglio ha expresado unas pocas opiniones sobre esa teología. No ha actuado, a diferencia de su predecesor, como un intelectual que se comprometa abiertamente con ideas teóricas o interlocutores académicos. Como líder mundial católico, Bergoglio actúa más como sacerdote que como profesor. Por tanto, su enfoque es más pastoral que doctrinario. Y cuando le han preguntado su opinión sobre la teología de la liberación, Bergoglio, ya en su rol de Papa, ha respondido de una manera que indica que quiere evitar polémicas sobre el asunto. Por ejemplo, en esa entrevista, cuando responde que prefiero no hablar de la teología de la liberación de la década de 1970, porque eso es algo específico de América Latina, como si eso fuera un argumento válido para evitar el tema. El año pasado, en un mensaje a la Pontificia Comisión para América Latina, el Papa aseguró que al inicio de la teología de la liberación se jugaba mucho con el análisis marxista y, según él, no tenían ni la menor idea de la realidad latinoamericana. Francisco se quejó de la cantidad de notas a europeos en obras de la temprana teología de la liberación. Pero raramente durante la última década ha sido tan explícito y usado su poder para señalar distanciamiento a la teología de la liberación. El poder de levantar las sanciones contra un sacerdote católico suspendido es otro instrumento que posee un papa para señalar cercanía o distancia a una persona que una vez ingresó en el sacerdocio. En lugar de mantener las sanciones o denunciar las controvertidas acciones que alguna vez el teólogo aquí a la derecha, Ernesto Cardenal, realizara en el pasado, el Papa Francisco decidió poner fin a la suspensión del sacerdote nicaragüense y le dejó celebrar misa ante su fallecimiento en el año 2020. El Papa hizo lo mismo con el padre Miguel de Escoto Brockman, que fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno sandinista. Fueron gestos simbólicamente importantes del Papa. Sin embargo, es difícil imaginar un gesto simbólico por parte del Papa con mayor potencial para mejorar las relaciones entre el Vaticano y los teólogos de la liberación que la canonización de Oscar Romero como santo oficial de la Iglesia. El desbloqueo del proceso de canonización del obispo brasileño Dom Câmara, que se hizo público en 2015, y la beatificación del obispo argentino Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura militar en Argentina, son decisiones tomadas por el Papa Francisco con un significado simbólico similar. En esas decisiones hay un reconocimiento, posiblemente una reconciliación. La teología de la liberación puede ser entendida como una serie de intentos por radicalizar la doctrina social de la Iglesia Católica en pos de la causa de los pobres. Asimismo, los intelectuales del movimiento también buscaron reformular disciplinas teológicas. Lo que encontramos, a mi parecer, en el discurso del Papa Francisco, parece ser una negociación con el legado de la teología de la liberación. Y a través de esta negociación, algunos elementos son rechazados por el pontífice, mientras se apropia e integra otros en el discurso papal. Lo que el Papa Francisco parece rechazar claramente es el recurso a la filosofía marxista en el ámbito de la teología y la adhesión a un socialismo vagamente definido. El Papa Francisco está ansioso por distanciarse de cualquier ideología y por criticar diferentes modelos políticos, ya sea el liberalismo económico o el marxismo.
Yo afirmo que su teología sirve principalmente para deslegitimar a los poderes políticos y a las ideologías, no para legitimar nuevas políticas concretas. Evangelii Gaudium probablemente sigue siendo el documento más programático del pontificado del Papa Francisco. Esta exhortación apostólica de 2013, el tradicional anticapitalismo católico expresado por los predecesores del argentino, adopta una impronta marcadamente latinoamericana. En ella, el Papa establece una conexión entre la realidad de la desigualdad económica y la muerte de los pobres, por un lado, y la idolatría del dinero y la lógica literalmente mortal de la economía de mercado, por el otro. Los predecesores del Papa Francisco hablaron de una idolatría del dinero, pero nunca conectaron este grave pecado directamente a la función o lógica de la economía de mercado. En notable contraste con Benedicto XVI, y en un gesto que evoca la teología de la liberación, el Papa Francisco se centra en la idolatría a expensas del ateísmo. La visión del Papa Francisco acerca de una absolutización y divinización del mercado, que literalmente mata, se asemeja a la lógica sacrificial de la idolatría del mercado, señalada por la Escuela del Debate Ecuménico de las Investigaciones en la década de los 90. Por lo tanto, las denuncias formuladas por la teología de la liberación resultan ser atractivas para un papa dispuesto a denunciar la injusticia económica, aunque se abstenga de abrazar un modelo concreto como alternativo a ella. El Papa Francisco da un paso más en su interpretación de la doctrina social de la Iglesia con su encíclica Laudato Si de 2015. En este texto, las denuncias de los efectos negativos de la economía de mercado se amplían al tema de la ecología. Es un documento estructurado de acuerdo con la metodología del esquema ver, juzgar, actuar. Es más, el vínculo íntimo entre la causa de los pobres y la protección del medio ambiente, que recuerda a la teología de la liberación de orientación ecológica de la década de los 90, es un punto fundamental del argumento. Además, no es casualidad que resuene una alusión al libro de Leonard de Boff en este parágrafo de 1995, titulado Ecología, grito de la tierra, grito de los pobres. A su mes fue publicada la exhortación apostólica Laudato Deum, donde Francisco interpreta el cambio climático como pecado estructural, concepto alguna vez muy controversial, pero concepto clave de la teología de la liberación. ¿Cómo llegó a apropiar elementos de la teología de la liberación Bergoglio? Una de las principales explicaciones radica en el contexto histórico de la Iglesia latinoamericana después de la caída del comunismo en Europa del Este. La resonancia política y la posible recepción de ideas y motivos de la teología de la liberación, como la liberación de los pobres, fue considerablemente diferente en un contexto de posguerra fría. Pero esta apropiación de la teología de la liberación también se debe al hecho de que esa última fue evolucionando a nuevos contextos. Por ejemplo, la teología de Gustavo Gutiérrez ha evolucionado desde los años 70. Y me parece que esa capacidad de ajustarse y de autocrítica de algunos teólogos de la liberación ha posibilitado una influencia que a mi parecer no ha sido suficientemente reconocida. Por fin llegamos al tema de la mujer en la teología de Francisco. La teóloga Yvonne Guevara ha calificado las generalizaciones del Papa Francisco sobre las mujeres de infantilizantes e ingenuas. Ya en su época, como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio declaró que las mujeres tienen otras habilidades
y rasgos de carácter que los hombres, precisamente porque son mujeres. En un libro de diálogos mantenidos entre Bergoglio y el rabino argentino Abraham Skorka, se aborda el tema de la mujer. Casi nunca se habla de la masculinidad. Cuando habla de diferencias de género, como arzobispo o como papa, el enfoque principal recae en la mujer. La mujer es la que asume la responsabilidad en la sociedad como una madre de la mancomunidad. La mujer posee el talento de la maternidad junto con el don de la dulzura y la abnegación. Según Bergoglio, la mujer tiene otra función en el cristianismo, es la que acoge a la sociedad, a la que contiene la madre de la comunidad, etc. En una entrevista con el periodista argentino Hernán Reyes Alcaide de 2017, el Papa parece sugerir que las raíces de estas habilidades tan especiales en las mujeres se encuentran en la biología. Mi experiencia viene de cuando trato un tema en un consejo de mujeres. Hay otra visión distinta, enriquecedora. Ellos son más creativas en la gestión y la resolución de los problemas. Nos hace esperar como hombres que fuéramos tan buenos como estas mujeres, ¿no? Pero en estas citas, yo afirmo que el esencialismo de género del Papa es evidente. En su diálogo con Skorka, critica al feminismo cuando se lo considera la única filosofía posible. Sin decir claramente a qué tipo de feminismo está aludiendo aquí, Bergoglio critica a las feministas por defraudar a las mujeres que dicen representar. Dice que está llevando a las mujeres, como él afirma, a una batalla vengativa y que una mujer es mucho más que eso. Bergoglio afirma que una filosofía feminista que lucha constantemente por lograr cada vez más cosas no le otorga a la mujer la dignidad que se merece. Antes de advertir que pretende caricaturizar un poco al feminismo, como dice el Papa, yo diría que corre el riesgo de convertirse en machismo con faldas, o con polleras, como es traducido aquí. Bergoglio ha utilizado esta frase muchas veces como Papa, en contextos en los que la posición de las mujeres en la Iglesia estaba en la agenda. Por ejemplo, en la Cumbre Internacional sobre la Crisis de Abusos realizada en febrero de 2019 en el Vaticano. El concepto de machismo, Bergoglio lo utiliza para designar una vaga posición feminista que desea atacar, alude por tanto a una forma de machismo que muchos consideran opresiva. Se trata, por tanto, de un recurso retórico para distorsionar la posición del oponente, como si las feministas estuvieran haciendo algo tan malo como el machismo y simplemente estuvieran invirtiéndolo. Aunque por un tiempo se mostró abierta la discusión de la posibilidad de ordenar mujeres al diaconado, el Papa decidió que no. En la exhortación apostólica Querida Amazonia, Francisco afirmó que dejar a las mujeres ser ordenadas conduciría a una clericalización de las mujeres. No explicó por qué una clericalización de los hombres es mejor que de las mujeres. Para Francisco, el género no se construye, es una esencia. Tiene su origen en una sexualidad dada por la naturaleza que es intrínseca y acabadamente masculina o femenina. Francisco idealiza a la mujer y esta idealización funciona en parte como un argumento de por qué las mujeres no deberían ser ordenadas como diáconas o sacerdotes. Con un papa que está abierto a tantas cuestiones y realidades contemporáneas, es sorprendente cuán poco dispuesta está Francisco a entrar en debates contemporáneos.
sobre la mujer. Teorías de género y filosofías feministas parecen ser un terreno ajeno a este papa. Para concluir, en la guerra de la posguerra fría, Jorge Mario Bergoglio se enfrenta a la realidad de la pobreza y el dominio del capitalismo, en un mundo donde el comunismo ya no es una amenaza y el marxismo ha perdido su atractivo para los intelectuales de la Iglesia. Pero curiosamente, el Papa absorbe elementos de los nuevos rumbos que se abrieron en el seno de la teología de la liberación en la década de las 90, como la crítica teológica de la ideología neoliberal del mercado y la ecoteología. Francisco da un paso histórico para oficialmente declarar cambios climáticos como pecado estructural. La transformación de la posición de la mujer en nuestras sociedades me parece una verdadera revolución humana, con consecuencias para la vida que la Iglesia aún no ha llevado a la práctica. Francisco parece ser un paréntesis en este proceso. Con respecto a la posición de la mujer, hay nombramientos individuales para el secretariado del sínodo, por ejemplo, pero no hay creación de nuevas posiciones permanentes en la Iglesia para la mujer. Y hablando de una revolución, el Vaticano II, en Gaudium et Spes, por ejemplo, enfatizó esos profundos procesos sociales en nuestra modernidad. Ahí hay un fundamento ahí que se puede trabajar. A veces el Papa Francisco es comparado con el Papa Juan XXIII por su calidez y carisma humano, así como por la orientación pastoral de ambos. Con el tiempo quedará claro cuál de ellos resultó ser más influyente en la historia de la Iglesia Católica. La decisión del Papa Juan XXIII de convocar un concilio y anunciar que sería un concilio de aggiornamento y no de condena resultó ser histórica. Pero si fuéramos a buscar una revolución en el papado católico, tal vez deberíamos acudir al Papa Benedicto XVI en lugar del Papa Francisco. Podría darse el caso de que ni una acción tomada por el Papa Francisco hasta ahora supere el radicalismo que encierra la decisión del Papa Benedicto XVI de abdicar como Papa en 2013. Una decisión cuyas consecuencias históricas todavía se nos escapan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sole, por esa excelente, provocadora presentación. Seguro va a haber muchas cosas para conversar. Paso entonces... Bien, entonces pasamos con Veronique Caros. Vamos a presentarla y luego empezamos. Veronique es profesora e investigadora en el Departamento de Teología de la PUC. Es doctora en Teología por la Universidad de Estrasburgo, doctora en Historia del Arte por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y asimismo es máster en Filosofía por las universidades de la Sorbona y de Stanford. Su campo de expertise se centra en los fenómenos religiosos en el Perú, con un especial enfoque en la Iglesia Católica, los abusos en entornos eclesiales, las comunidades religiosas, la secularización y la conversión religiosa a las iglesias evangélicas. Es autora de varios artículos y libros, entre ellos La conversión al evangelismo. En el 2019, además, ha sido Tinker Visiting Professor de la Universidad de Stanford. Veronique, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por visitarnos aquí en el Perú y muchas gracias por esta estimulante reflexión que nos has presentado. Es una, como lo has presentado al inicio, es una ida y vuelta. Tú que vienes de un fin del mundo a otro fin del mundo, sobre un papá que se presentó como un papá del fin del mundo.
Bueno, el objetivo de Ole es muy valioso y extrañamente novedoso, extrañamente porque no debería ser tan sorprendente. Se propone desarrollar un análisis objetivo de la figura de Francisco. Lo cito: identificar la significación histórica del primer pontificado latinoamericano de la historia con un enfoque teológico contextual. Como lo nota Ole con razón, las referencias al Papa suelen ser emotivas, sentimentales, inclusive entre los académicos, que ponderan la actitud misericordiosa, compasiva de Francisco. Una anécdota personal: tuve la dicha de estar en una de las catequesis del miércoles en Roma y estaba con mi hijo, y mi hijo, al final el Papa Francisco, todo el mundo se avalancha sobre él, y él me dijo, bueno, es como una rockstar, ¿no? Es realmente todo lo que levanta, ¿no? Emoción, pasión. Ole, entonces, en respetado académico, enfoca el pontificado con una mirada objetiva y levanta las buenas preguntas. Y propone una evaluación general al término de 10 años. Suponemos que va a seguir al mismo paso, aunque algunos consideran que el Papa está pisando el acelerador, que hay cambios nuevos, en particular en la doctrina de la fe, nuevas personas. Bien lo has notado, la importancia de los gestos con o sin palabras, ¿no? Para el Papa Francisco, en las audiencias, para los medios, el Papa Francisco rompe protocolo, tiene excelentes fórmulas y en un vocabulario familiar, común. Llama de improvisista a individuos, ¿no? Porque ha recibido una carta, y individuos que pasan por un momento complicado. Esto, especialmente al inicio de su pontificado, ha sido muy ponderado, ¿no? Y su famosa respuesta a un homosexual, que marcó todo su pontificado, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Recientemente su escucha de los jóvenes en el documental sobre la juventud, su escucha a una joven que se dijo no binaria, después otras palabras, ¿no? Su clamor en Portugal, donde repitió 3 veces todos están bienvenidos. Son gestos simbólicos. Has mencionado lo de Lampedusa, en fin, has mencionado varios gestos, ¿no? Quizás el gesto más contundente, reciente, ha sido la organización de las mesas en el sínodo reciente, mesas redondas, ¿no? En que todos se encontraban al mismo nivel. Birgit nos hablará más de estos temas. Bueno, a nivel personal, Ole, en tu libro mencionas al Papa de la Sonrisa, vestimenta sencilla, los famosos zapatos negros, ¿no? La historia del zapatero, en fin, los zapatos negros viejos, a diferencia de los zapatos rojos tradicionales. Todo esto contrasta con el estilo del anterior Papa Benedicto XVI, que restauró en parte un estilo de vestimento pre-Vaticano II. Benedicto XVI creaba una distancia destinada a recalcar lo sagrado del sagrado, ¿no? Y a diferenciarlo del profano, es decir, el sacerdote del laico. Mientras tanto, el Papa Francisco aparece como rompiendo esta distancia. Se siente al mismo nivel que los demás y queda, por supuesto, queda siempre claro, ahí está una de las ambigüedades, ¿no? Que él es el Papa por su vestimenta y por sus gestos de acercamiento.
que van siempre en este sentido, no al revés, ¿no? Es el que se acerca. Detrás de estos gestos muy mediáticos, impactantes, ¿cuál es el significado, el aporte del pontificado de Francisco? Por supuesto, pesan los gestos, ¿no? Es una manera de poner los temas en la agenda, de lanzarlo, ¿no? Y que eventualmente pueden prosperar. Que creo que así hay que entender una reflexión que tuvo en la JMJ en Río, lo que dijo a los jóvenes, hagan líos, ¿no? O sea, es como que lanza la piedra, da la sensación, ¿no? Que lanza la piedra, a ver qué pasa, a ver qué sucede, ¿no? Si se trata de una táctica, queda hoy la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta táctica? No hay tiempo para desarrollar, por esto es una invitación a leer el libro de Ole. Ahí encontrarán muchas reflexiones estimulantes. El excelente análisis de Ole refleja muy bien el estilo del Papa, ¿no? Que va a ritmo de tango, pasito por aquí, pasito por allá, uno adelante y dos al costado. Así va el Papa Francisco, ¿no? Cuando estaba escribiendo estaba pensando en la palabra francés tangué, ¿no? Que se parece a tango en sonoridad. Tangué es el barco que mece, ¿no? En fin, que va a este ritmo, por aquí y por allá, ¿no? Y así aparece, ¿no? El Papa Francisco. Ha sido tildado por los republicanos, en particular en Estados Unidos, de comunista, por su abordaje del medio ambiente, y por otro lado, y lo hemos escuchado ahora, por su actitud, por su forma de tratar el tema como el rol de las mujeres o ciertos ítems de la agenda moral en general, provoca gran malestar y rechazos entre otros sectores progresistas, para llamarlos así, de la Iglesia. Ahora, regresando al tema de la teología de la liberación, bueno, Ole muy bien ha expresado la influencia de esta teología en la opción preferencial por los pobres, ampliado a los descartados, la aplicación sistemática del método ver, juzgar y actuar, que vemos también en Aparecida, el acercamiento, los gestos hacia Gustavo Gutiérrez, la colaboración con Leonardo Boff. Aquí, obviamente, si mencionamos el medio ambiente, no podemos dejar de expresar un inmenso agradecimiento al Papa Francisco, quien es hoy uno de los más valientes y escuchados protagonistas de una causa que nos reta, ¿no? como humanidad. Bueno, ahora ahí tengo una pregunta para Ole, cuando lo estaba leyendo. ¿Por qué no menciona la teología del pueblo, que es considerado como la versión argentina de la teología de la liberación? El teólogo jesuita Juan Carlos Canone ha tenido una influencia excepcional sobre el Papa, tanto así que Scanon no estaba traducido al francés, pero cuando después de la elección de Francisco, inmediatamente los jesuitas tradujeron a Scanon poniendo, si quieren entender al Papa Francisco, hay que leer los textos de Scanon, ¿no? Entonces me estaba preguntando, ¿no? si él está tan cercano a la teología del pueblo, o sea, inspirado por la teología del pueblo y por ahí quizás entrando a la teología de la liberación. Bueno, entrando en el tema de género, que bien desarrollaste, expresiones muy desafortunadas sobre las mujeres, quizás podemos decir que es muy difícil pasar por encima de una época, de una formación. Y
me quedé pensando en lo que tú has mencionado de clericalizar a las mujeres. Una fórmula que usa a propósito de la posible ordenación de mujeres en querida Amazonía. Y me parece paradójico porque precisamente las personas que abocan por una ordenación de las mujeres, digamos, al diaconado, en fin, y quizás el sacerdocio, pero proponen la ordenación de la mujer precisamente por el contrario, para desclericalizar la iglesia, ¿no? Me parece que hay una paradoja. Ahora, no podemos considerar el tema del papel de las mujeres en la iglesia como secundario, ¿no? No se trata de la cereza sobre la torta, una de las expresiones muy infelices que alguna vez hubo. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dijo, la iglesia no se puede permitir de perder a las mujeres. Y efectivamente no es solamente un tema cuantitativo, ¿no? Sino cualitativo, ¿no? Si perdemos a las mujeres, perdemos las mamás de los sacerdotes, las catequistas, las secretarias, las limpiadoras de piso, arregladoras de flores, las cocineras del Padrecito y eventualmente las teólogas. Muchas gracias. Muchas gracias, Veronique. Hasta entonces nuestra última intervención de Birgit Weiler. Birgit es doctora en filosofía por la Johann Wolfgang Goethe Universidad de Frankfurt, Maine. Desde el 2020 es profesora del Departamento Académico de Teología de la PUC. Colabora en el Vicariato de Jaén, Perú, la pastoral con los pueblos originarios Aguajún y Huampis. Participó en el Sínodo de la Amazonía en el 2019 en Roma. Entre otras cosas, además es miembro del equipo de reflexión teológica del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELA. Muchas gracias. Muchas gracias, Ole, por tus inspiradoras reflexiones, tu análisis tan fino de una personalidad compleja de Papa Francisco en su relación con la teología de la liberación. Y lo que yo quiero hacer, añadir algunos matices más a la complejidad, porque creo que no es fácil decir algo muy acertado en el caso de Francisco, que queda así, porque yo noto en Francisco una capacidad es de aprender, de seguir cambiando también en caminos que hace. Y eso quiero mostrar con algunos ejemplos. Y agradezco también la gentil invitación a ser parte de este panel. Analistas en diferentes partes del mundo coinciden en lo que también el profesor Lolland recalca, que el Papa Francisco no es un teólogo de la liberación. Y yo, partiendo del argumento de ti, Ole, que Francisco como pontífice comparte algunas de las principales preocupaciones teológicas con la teología de la liberación y descarta otras, quiero ver en qué sentido sí, y eso significa abre caminos a una resolución de conflicto con la teología de la liberación, o más bien prepara más el camino en la Iglesia de entender cuáles son preocupaciones, intuiciones esenciales de la teología de la liberación que en la opción preferencial por los pobres en el papel son asumidos no solo en la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe, sino supuestamente en la Iglesia Católica a nivel mundial, pero en la práctica hace mucha falta todavía a que se plasme esto en realidades concretas. Analistas que recalcan que el Papa no es un teólogo de la liberación coinciden con lo mismo que tú también has recalcado, no se entiende como profesor, como maestro, como investigador, sino se entiende como pastor. Y se entiende como pastor que hace camino con
los miembros del pueblo de Dios, y él dice con preferencia con las personas más al margen, empobrecidas, descartadas. El historiador de la iglesia, Michael Huhn, lo formula de la siguiente manera. Dice, Francisco no es un teórico, sino un practicante de liberación. Y coincido con Martin Meyer, que dice que aunque el Papa Francisco no es un teólogo de la liberación, ha asumido y ha hecho suyas las principales preocupaciones de la teología de la liberación con el tiempo. Y eso se puede mostrar de muchas maneras por las exhortaciones, las encíclicas, por gestos realizados, pasos concretos dados. Pero Bergoglio ha hecho camino, porque como provincial en Argentina era un claro oponente fuerte a la teología de la liberación. Y también en el comentario a Puebla todavía está más del lado de López Trujillo, absolutamente en el otro lado, pero es capaz, y esto es lo sorprendente en Bergoglio, después Papa Francisco, de reflexionar, darse cuenta, realmente vivía momentos de conversión profunda. Y eso ha sucedido también en la línea de su acogida de las intuiciones profundas de la teología de liberación, porque siente esto es vivir el Evangelio, el seguimiento de Jesús. Él como jesuita está muy inspirado, apasionado por poner en práctica, encarnar el Evangelio. Y eso le ha ayudado a recuperar una sensibilidad a lo que en el fondo son intuiciones profundas de la teología de la liberación, sobre todo cuando también se aclarecen, más después de la segunda instrucción sobre la teología de la liberación en 1986, que es mucho más positiva, mucho menos dura que la primera en 84, y que incentiva a teólogos y teólogas en varios círculos, teólogos y teólogas de la liberación, de también hacer un debate sobre sus fundamentos principales de la teología de la liberación, y lo vinculan allí con el seguimiento de Jesús. Una teología de liberación, se ha dicho, hace un vuelco hacia un modo cristocéntrico, desde Jesucristo, preguntar de qué liberación hablamos, a qué llama Dios injusticias, heridas que se generan y que uno no puede quedar como cristiano indiferente frente a ellas, y también un vuelco hacia una teología de la liberación que pregunta por los valores y criterios que el reino de Dios como proyecto de vida ofrece, y que debe ser como orientación para el compromiso desde una teología de la liberación y en la teología de la liberación. Me parece también importante que Papa Francisco hace su camino en gran parte en la Iglesia de Latinoamérica, que también en Medellín formula por primera vez la opción por los pobres y la reconfirma hasta Aparecida. Y ahí también es clave un gesto que sucedió y que obviamente ha tocado su mente y su corazón. Había al final del Vaticano II el Pacto de las Catacumbas, y que después fue firmado por 500 obispos de Latinoamérica. Teólogos cercanos de Latinoamérica a Papa Francisco le enviaron en 2013 una copia de este Pacto de las Catacumbas, y obviamente su contenido inspiró también en su modo de entenderse como Papa a la luz de una opción por los pobres. Porque la opción por los pobres, aunque en las palabras no está explícitamente expresada así, los contenidos de ella están ya presentes en este Pacto de las Catacumbas. ¿Cuáles son? Contenidos que obviamente han inspirado y siguen inspirando a Francisco en su modo de entender su papado a la luz de una inspiración a la opción por los pobres. Renunciar a los símbolos y manifestaciones de poder, salir de los palacios episcopales, y fue también para él, vivir en la casa de San Marta, cercano a la gente, sencillamente, y vivir en medio de la gente. Segundo, un compromiso por una iglesia de los pobres y con los pobres. Es lo que él sostiene y recalca tantas veces hoy en día.
Y tercero, compromiso por una iglesia en servicio de las personas. Está muy presente en Aparecida, una iglesia samaritana, y el Papa Francisco no se cansa en recalcar que la iglesia no sea autorreferencial, que la iglesia se recuerde que debe estar al servicio del reino de Dios, al servicio de las personas, el salir de sí misma de los lugares de confort. Y esta opción por una iglesia pobre y al servicio de los pobres es formulada en la teología de la liberación con la conocida opción preferencial por los pobres. Y Bergoglio en Aparecida, donde él es el presidente de la comisión de redacción del documento final, da un paso más, junto con teólogos y teólogas como asesores, decía, pobres son sujetos. Entonces, pobres somos llamados no solo a ver a ellos y ellas como objeto de caridad, de asistencialismo, sino él invita a través del documento final con quienes han compartido esta intuición, entablar relaciones de amistad con los pobres. Y eso también es algo profundamente presente en la teología de la liberación, percibir y relacionarse con pobres hombres y mujeres como sujetos. Significativo fue en este contexto un gesto, es un hombre de gestos el Papa Francisco. Durante la asamblea ahora plenaria de los sinodales en Roma, en un momento Papa Francisco en la tarde salió del aula sinodal. Se fue a la gente que vive allí en la calle y les preguntó uno por uno, ¿y ustedes? ¿Qué esperan ustedes de esta iglesia? Y dijo después, yo quiero una iglesia que escuche a la gente puesta en los márgenes, son también miembros, son también sujetos. Y esto se nota, no es algo demostrativo, sino le brota de su profunda convicción de una teología que debe hacerse práctica. De allí es conocido también el caso del Papa Francisco, no su crítica a una teología en general, no es anti-intelectual, pero sí lo que él desea, que no sea una teología meramente realizada en el escritorio, sino, y eso sale también ahora en su reflexión sobre una teología en clave sinodal, que teólogos, teólogas sean capaces de escuchar a la gente, y empezando con la gente en los márgenes, que pocas veces son escuchados y tomados en cuenta. Yo creo que en ese sentido, bueno, recalca también un gran amigo del Papa Francisco, el cardenal de entonces, el cardenal de Sao Paulo, Claudio Hummes, a ser preguntado en una entrevista por un periódico grande de Sao Paulo en 2013, ¿hasta qué punto el Papa Francisco es marcado por las concepciones de la teología de la liberación? Y Hummes contesta, es suficiente echar un vistazo a su modo en el cual ha sido arzobispo de Buenos Aires y al documento final de Aparecida. Todo ello nos dice, seguramente Francisco está en la línea de la teología de la liberación. Final de la cita. Y más tarde también el teólogo Juan Carlos Scanone, de Argentina, que ha sido primero profesor de Bergoglio, después colega de él, cuando trabajaron juntos en la Facultad de Teología San Miguel en Buenos Aires, afirma en una entrevista a una revista teológica italiana que, cito, Bergoglio representa la forma argentina de la teología de la liberación, que algunos llaman también teología del pueblo. Y creo que vale la pena tener presente que la teología del pueblo tiene en común con las otras formas de teología de la liberación que se usa el método ver, juzgar y actuar, que encontramos, por ejemplo, en la encíclica Laudato Si, que el Papa acoge, que el Papa por convicción pone. Hace uso de métodos de las ciencias sociales y recalca la opción por los pobres. Pero, contraria a otras formas de la teología de la liberación, la teología del pueblo, y esto marca a Francisco, prefiere un análisis histórico-cultural y no un análisis socioestructural de la sociedad. Quiere decir, no quiere o no prefiere no analizar las justicias sociales según el modelo de diferencias de clases antagónicas, sino según un modelo que podemos decir trabaja con oposición en preguntar qué sucede en la sociedad por el bien del pueblo
y que sucede en contra del bien del pueblo en la sociedad. Y hay un rechazo explícito a una supuesta metodología marxista en hacer teología, que ya Bergoglio acogió de su maestro y inspirador, uno de los teólogos que fundó la teología del pueblo en Argentina, y esto se mantiene, como también el profesor Loland muestra en su libro sobre Francisco. Cuando algo dice sobre la teología de liberación, eso sí menciona: yo no comparto un método marxista en la teología. Habrá que preguntarse qué ha querido decir esto. Había mucha polémica, mucha tergiversación también en esta acusación, pero no hay tiempo para hacerlo aquí. Creo que hay que ver, es un papa que busca construir puentes. Y por ello también creo que busca recuperar la memoria y agradecida. En el caso de Oscar Romero, todo lo que significa, ha significado y significa hasta hoy en día para no solo el pueblo de El Salvador, sino para mucha gente más. Creo que en todos estos casos donde recupera vínculos, me parece de lo que se da cuenta Francisco es que tanto Oscar Romero, Angelelli y también un Ernesto Cardenal han querido vivir una espiritualidad de la liberación según el Evangelio, en fidelidad a Jesucristo, su camino, y han hecho de ello teología. Oscar Romero indirectamente, junto con los jesuitas de la UCA, y yo creo que eso, por ello, también quiere hacer justicia, porque siente que esto no ha sido apreciado suficientemente ni correctamente muchas veces en la Iglesia. Para mí también es significativo su recepción de Gustavo Gutiérrez muy pronto después de asumir el pontificado, y su saludo cuando Gustavo Gutiérrez cumple 90 años, y ahí dice: te doy gracias por todo lo que has hecho a través de tu servicio teológico y tu amor a los pobres y excluidos por la Iglesia y por la humanidad. Entonces eso es también valorar lo que Gustavo y teólogas en esta línea están aportando por la Iglesia y por la humanidad. Y también me parece ha sido una cuestión de justicia hacia Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal fue un sacerdote que trabajó con comunidades. El famoso Evangelio de Solentiname es una obra preciosa de reflexionar el Evangelio con la gente muy sencilla. Y yo me imagino, Francisco ha sabido valorar ello, y por ello tiene la inquietud de también ahí recuperar lazos y quitar la suspensión del sacerdote Ernesto Cardenal. Y también que él descongele el proceso de beatificación de Domela Camara. Es otra vez, Domela Camara es la figura de un pastor, un teólogo y pastor que no solo ha teóricamente reflexionado sobre la liberación, sino la ha puesto en práctica. Entonces, yo creo que podemos ver, creo que Papa Francisco quiere que esta iglesia se mueva mucho más en camino de una liberación mutua para superar jerarquías que son tóxicas, para superar también manejos de poder, y él los observa y los sufre en el Vaticano, que son en contra del Evangelio. Tengo la impresión que Francisco siente muy profundamente, aquí está en juego también la credibilidad y la autenticidad de nuestra iglesia. Si no empezamos a cambiar desde adentro en estas líneas, poco va a valorarse nuestras palabras hacia afuera. Y en ese sentido, él quiere también mostrar que en la línea de una encarnación de una teología de la liberación,
hay que preguntarse qué efectos genera una economía del mercado, en primer lugar, sobre la vida de las personas más empobrecidas y descartadas. Ahí él retoma la línea de la teología de la liberación de una denuncia profética. Y lo de las alternativas, ahí me gustaría matizarlo. Es cierto que él no ofrece una alternativa al sistema capitalista, denuncia todos un capitalismo neoliberal, sus consecuencias nefastas, pero él sí incentiva a gente joven a explorar una economía de Francisco de Asís y de Clara. Entonces, es consciente de lo que es su competencia, lo que no es su competencia, pero estimula, inspira a otros, sabe que hay que buscar alternativas y proponerlas. También valoro mucho, porque esto también era un tiempo en debate entre teólogos y teólogas de la liberación, el vínculo estrecho que existe entre escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Incluso en Laudato Si, número 2, él dice, entre los pobres más maltratados, explotados y despreciados está nuestra hermana madre tierra. Entonces decía, aquí hay un vínculo entre el modo como tratamos la tierra y el modo como tratamos a las personas en pobreza que no tienen suficiente poder a defender sus derechos, su dignidad. Hay algo muy en común, actos de violencia, de desprecio, de cosificar. Y Laudate Deum fue mencionado, tuve la dicha de poder estar presente en la presentación de Laudate Deum en el Vaticano, y fue valorado por también científicos que estaban en esta mesa diciendo, el Papa es capaz y está dispuesto a comprarse el pleito, como decimos, a denunciar el pecado estructural, el mal estructural que causa el cambio climático, pone el dedo en la llaga y también busca llamar a una mucho mayor responsabilidad de las diversas partes políticas para lograr acuerdos comunes y valora el papel de la sociedad civil en ello. Y creo que también es en una línea de la teología de liberación que Papa Francisco va a viajar a Dubái a la COP29, porque siente que como Iglesia hay que estar presente, hay que comprometerse en lo que sucede en el mundo, y eso es en una línea de la teología de la liberación. Crítico es la cuestión, como fue dicho, en relación con las mujeres. Me duele, tengo que decirlo, que en ningún momento Papa Francisco, por ejemplo, ha invitado a Ivonne Guevara a un diálogo. Tampoco en ningún momento invitó a algunas teólogas de la Asociación Teológica Teologanda. Él mismo ayudó a que esta fundación pudo realizarse en Argentina, mujeres haciendo teología, de ahí Teologanda, contra resistencias de otros obispos, pero no invita ni a una de ellas a escucharla, a reflexionar sobre conceptos de género que no son negativos, un mero rechazo. Eso es un lado. Y lo mencionado ya, los estereotipos, la esencialización de la mujer. Por otro lado, he notado en el sínodo, es un papa capaz de abrirse, de aprender más, porque obviamente el testimonio en una de las sesiones sinodales de la presidenta de la CLAR, Liliana Franco, le ha impactado mucho, porque Liliana nombró ejemplos concretos muy penosos de machismo en la iglesia que mujeres sufren. Y él, en una de sus últimas intervenciones, después, critica duramente que nos herimos tanto en la iglesia a través del clericalismo y del machismo, como fue mencionado. Entonces, de nuevo, aquí hay algo de aprendizaje, algo de una concepción más compleja de machismo que él ha tenido antes. Por último, la pregunta de los cambios, si realmente Benedicto es quien ha hecho un cambio más duradero, ahí tengo que decir, tengo mis dudas. Primero, yo creo que hay que diferenciar. Benedicto es una decisión muy puntual y sí, fue algo histórico que un papa renuncie y abre la puerta que también en el futuro otros papas pueden renunciar. Pero
un cambio de estructuras en nuestra iglesia que tienen que ver con mayor justicia, mayor participación de mujeres, de laicos y laicas, una superación del clericalismo, una iglesia que realmente sea más una iglesia al servicio de los pobres. Estos cambios está iniciando paso a paso y con muchas resistencias el Papa Francisco. Y yo creo que no se puede esperar. 10 años nos parece mucho tiempo, pero si uno conoce un poco, solo un poco, las lógicas y las inercias en el Vaticano y las resistencias que él ha tenido que enfrentar, ya uno entiende que lo que nos parecen pasos chiquititos, dada la realidad en el Vaticano, son pasos grandes. El mismo hecho que es por primera vez de que en un sínodo había mesas redondas. Yo estuve en el aula sinodal en el sínodo amazónico antiguo. Todo jerárquico. Los asientos todavía iban más de abajo hacia arriba. Donde estábamos las mujeres y el resto del pueblo de Dios, de gente no ordenada, arriba, muy arriba, lejos de la mesa de presidencia. Si uno ha vivido esto y uno ha visto ahora el paso hacia un aula donde estamos en mesas redondas de igual a igual, y donde en una mesa están un cardenal, un obispo, una mujer, un laico, un sacerdote, y tienen que dialogar respetándose mutuamente, yo creo que también eso es, desde una teología de la liberación, un paso de que tenemos que liberarnos, de ideas fijas, de jerarquizaciones de las relaciones, donde él está impulsando ello. Entonces, yo matizaría esto. Yo creo que, claro, no sabemos si esto se va a poder realizar en todo, pero eso no solo depende de él, eso depende también en las interacciones en nuestra iglesia. Y por último, yo creo que el hecho de que él mismo una y otra vez recuerda que una iglesia sinodal no debe ser una iglesia autorreferencial, que la iglesia no se olvide de tanta gente en las márgenes de las sociedades descartadas y no se olvide de que hay un mundo que corre el riesgo de deshumanizarse cada vez más. Me parece, ahí sí, se hace vocero de la gente que muchas veces les es difícil hacer llegar sus voces. Nosotros también existimos, escúchenos, tómenos en cuenta. Y desea que no seamos voz de los que no tienen voz, sino está claro, en su caso, desea que cada vez más reconozcamos a la gente que vive en pobreza en sus diferentes dimensiones, sujetos, con voluntad propia, voz propia, y eso lo hizo también en el sínodo amazónico. Y con ello quiero terminar. Fue histórico. Por primera vez, miembros de pueblos indígenas estaban en el aula sinodal, participaron muy activamente y con respeto, pero con mucha veracidad. Pedían a nuestra iglesia que salga de patrones coloniales, no solo lo digamos en la sociedad, sino que también lo trabajemos adentro y que aprendamos a valorarnos en nuestra gran diversidad. Yo creo que eso también es un paso importante desde una teología de la liberación, liberarnos de racismo, liberarnos de ideas fijas sobre el otro y liberarnos de este miedo que diversidad nos divide, sino que ya aprendamos a crecer juntos en una iglesia que acepte realmente la gran diversidad de personas, de convicciones, de orientaciones sexuales, de cosmovisiones. Y por lo menos el Papa Francisco da los impulsos para que avancemos y ojalá que siga también dando pasos en la relación con las mujeres. Muchas gracias. Muy bien, tenemos no mucho tiempo para conversar, pero un poquito. No sé si, Ole, tú quieres empezar con algún comentario a la mesa, entonces podemos abrir un espacio para preguntas del público. La profesora Giovanna Paz está por ahí muy gentilmente con el micro, si alguien quisiera levantar la mano y podemos empezar con las preguntas del público. Por atrás hay una pregunta, Giovanna.
Bueno, mi pregunta sería, en lo que he logrado escuchar y he logrado también leer sobre la teología de la liberación, sería cómo esto afecta de alguna manera a los grupos católicos ultraconservadores, ¿no? Como puede ser el Opus Dei, como es el camino neocatecumenal, ¿no? Que está tan asentado en nuestra realidad peruana, ¿no? Creo que en casi todas las diócesis de acá del Perú, decir que no hay camino neocatecumenal es casi imposible, ¿no? Y el sodalicio de vida cristiana, o sea, cómo de alguna manera está siendo receptivo esto dentro de estos grupos, si se está logrando una permeabilización entre ellos, ¿no? Sobre este tema que es tan importante. Muchas gracias. Yo no creo que soy el más competente para responder a esa pregunta, porque habrá que conocer mejor que yo las dinámicas sociales que se juegan dentro de esos grupos. Pero lo que sí es evidente es que, digamos, en la opinión pública a nivel global, se puede, desde el inicio de este pontificado, se podía ver el efecto Francisco en la reacción de, por ejemplo, los mencionados republicanos norteamericanos. Digamos, yo creo que fue muy significativo el paso que dio Laudato Si, porque significó que dificultó la negación o volatilizar los cambios climáticos en una opinión pública gran parte dominada por poblaciones católicas. Ahora, eso no significó que los blancos católicos no votó por Trump. Los Estados Unidos lo hicieron. La mitad de los católicos brasileños votaron por Bolsonaro. Pero esos son procesos, digamos, a lo largo plazo que tienen efectos de este papado que todavía es difícil medir. Aquí adelante. Y si hacemos preguntas breves, perfecto para tener más oportunidad de participación. Bueno, muchas gracias también, muy interesante la exposición. A mí me ha dejado pensando en tres cosas. La primera, una pregunta, ¿cuál es tu impresión de una figura como la de Romero? Porque tú lo has traído a la conversación. Porque me pongo a pensar que, por ejemplo, quienes han sido claves para el proceso de canonización han sido los de San Egidio, y concretamente Roberto Moronzo de la Roca, un historiador, que en la biografía que ha construido de Romero, uno de los puntos polémicos que genera es que no es esta idea de un Romero que es un teólogo de la liberación, es bastante discutible, ¿no? Que en su biblioteca no hay libros de teología de la liberación, hay en el Hospitalito, o que tiene un director espiritual que es del Opus Dei. Entonces, ¿cómo haces tu sentido? Porque me parece también que es una figura como ambigua, similar a la de Francisco, por llamarlo algún sentido. La segunda, ahí lo dejo, para dar pase a los demás. Me quedé pensando que también las teólogas feministas latinoamericanas, de alguna manera se han construido en una tensión con esa primera generación de teólogos que eran clérigos, hombres, de una generación determinada, más cercana a la de Francisco probablemente, ¿no? Entonces, esa tensión está también dentro del movimiento de teología de la liberación, no solamente de Francisco, ¿no? Entonces, me interesa saber tus reacciones a eso. Sí, gracias, Vicky, con los puntos que aclaraste sobre los cambios. Eso estaba reflexionándolo y el impacto, pero lo señalaste bien, entonces ya no lo voy a mencionar. Pero sí, todo el tiempo de la presentación, sobre todo cuando el Papa se hace la figura de medios mundiales y todo lo que lo ponen como, o sea, la prensa sensacionalista,
sabemos que son temas que llegan y pasan de moda. Y también me quedaba con la frase Francisco entre los lobos. Francisco tiene 86 años. Y después del Papa Francisco, ¿qué? Si los lobos continúan ahí. Entonces, y también me llamaba la atención esto de que sí él ha tocado elementos de la teología de la liberación, pero no más lo controversiales, que serían los puntos que ayudan a hacer una reflexión como más, que se pueda como darle continuidad, que se pueda agarrar el hilo, porque hasta ahora son gestos, y es verdad, la Iglesia ha recuperado la palabra frente a asuntos existenciales de la humanidad, pero me quedo con la pregunta, después del Papa Francisco, ¿qué? Bueno, buenas noches. Todos estamos haciendo las preguntas y luego nos van a responder. Así es. Bueno, no, solo quería comentar con respecto a cuando Olé hacía su presentación, también recordé esto de la teología del pueblo, ¿no? Y yo escuchaba hace poco que para entender a Francisco, sobre todo en su eclesiología, o sea, en su visión de iglesia y todo esto de la sinodalidad, hay que conocer la teología del pueblo porque de ahí proviene, es la clave para entenderlo, ¿no? No sé si en todos los temas. Ahora, no sé tampoco si la teología, si se puede decir que la teología del pueblo es teología de la liberación. Algunos dicen que no, ¿no? Que es distinta, que no es teología de la liberación. Es una teología latinoamericana de los años 70, contemporánea a la teología de la liberación, pero con diferencias que creo que Brigitte ha mencionado, ¿no? Entonces, me parece que es importante eso de la teología del pueblo. Y después yo pensaba, claro, como provincial de los jesuitas en los años 70 se opuso a la teología de la liberación, pero ¿qué teología de la liberación? O sea, a la anterior, a las instrucciones del Vaticano, que son del año 84, del año 86, ¿no? A esa teología de la liberación de los años 70, porque además no podemos hablar de teología de la liberación porque hay teologías de la liberación, ¿no? Son muy distintas casi en cada Voy a país. sintetizar por el tiempo, por Sí, favor. sí, correcto. Entonces, el comentario es, si podríamos pensar en eso, ¿no? El Francisco, que en esa época se opone a la teología de la liberación, es una teología de la liberación de ese momento, ¿no? Y los tiempos van cambiando. Bueno, Listo, muchas gracias. Sí, quería decir algo de las mujeres, pero... Yo creo que paramos mejor, Sí, y si hay tiempo, sí. perdón. Sí, muchas gracias. Yo aquí puede haber ciertos desacuerdos, pero yo estoy de acuerdo. Hay diferentes teologías de la liberación y es discutible si la teología del pueblo es, digamos, un buen ejemplo de las teologías de la liberación argentinas, porque hubieran varias, pensando, por ejemplo, en la creación católica de la guerrilla más grande de la historia de Argentina, Montoneros, ahí había otras teologías mucho más radicales y problemáticas en otros sentidos. Que después del Papa Francisco, el efecto Francisco va a durar, porque se ha quedado un legado, es un papado histórico. Y otra cosa es que él ha nombrado líderes, él ha nombrado obispos, cardenales, es un efecto que va a tener un peso más adelante. Y además yo creo que en cierto sentido ha sido un éxito también mediático que muchos de la iglesia aprecian. Entonces yo creo que la gente también va a usar a alguien que pueda mantener algo de este efecto o legado. Es verdad que Oscar Romero, digamos, no fue un
intelectual, no es un sobrino, pero tuvo influencias muy decisivas en los teólogos de la liberación. Pero no es único un símbolo de la teología de la liberación, porque a nivel popular, en el catolicismo popular salvadoreño, él fue reconocido como un santo de gente que no tiene doctorado en teología, ¿no? Entonces aquí hay también varios niveles. Y me parece que la hagiografía del Papa Francisco sobre Oscar Romero es sorprendentemente pobre. Leyendo la homilía que el Papa Francisco dio, que él como un Papa latinoamericano asume tan poco esa realidad salvadoreña, este conflicto tan marcante en la historia de la Iglesia latinoamericana. Me parece un momento perdido en cierto sentido, pero el significado es también ahí, ¿no? Sí, y estoy totalmente de acuerdo que digamos, cuando uno presenta cosas grandes hay que generalizar, simplificar. Sí, hubo una tensión en unos primeros momentos entre los teólogos varones de la teología de la liberación y las teologías feministas. Entonces, dentro de la teología de la liberación también era controvertida, como es hoy controvertida en la teología católica en un sentido más amplio, me parece. Sí, quizás dos aspectos. Creo que hay que decir con honradez, esto entre las mujeres y hombres en la teología de la liberación sigue siendo vigente. Es un aprendizaje porque no de un momento al otro relaciones de dominio y de poder cambian, porque han sido muy marcadas, también dentro de la teología de la liberación. Pero se abrieron oportunidades nuevas. Y yo creo que con teología de liberación, teología del pueblo, me parece por respeto, si un Escanón y otros se autodefinen como teología de la liberación, pero con el enfoque teología del pueblo, yo digo, tenemos que, o sería bueno, aceptar, hay diversidad. Y la diversidad va más allá de Latinoamérica. Hay una teología de liberación de Asia, teologías de la liberación de Asia, teologías de la liberación del África. Yo creo que es también aceptar eso. No hay una sola, y eso es bueno que sea así. Y con Oscar Romero, me parece, hay personas como Oscar Romero que no son teólogos, pero sí se han inspirado. Él ha estado muy en diálogo con los de la UCA, y si uno analiza sus homilías, sí usa los elementos de análisis de la teología muy claramente. Entonces es pastor que por convicción asume estos elementos y los ofrece al pueblo, y valientemente también critica y denuncia realidades en su sociedad. Muchas gracias. Tenemos tiempo, creo, para la última pregunta. Es que tenemos tiempo por sí. ¿Está prendido? Sí. Gracias por tu presentación. En realidad yo quería igual también matizar o complementar dentro de tus tres ideas principales en tu argumento. En la primera planteabas aparente, ¿no? Guiños o gestos simbólicos hacia la teología de liberación, y ya mencionaba Oscar Romero, pero yo también plantearía cómo miras a la par también el reconocimiento como santo a Juan Pablo II, ¿no? Es también una cuestión para mirarlo, digamos, para entender que simplemente, bueno, desde mi perspectiva, son gestos que está teniendo con varios ramas dentro de la Iglesia Católica, pero que no necesariamente significa una conciliación y necesariamente significa una adopción, ¿no?, de patrones. En segundo lugar, hacías mención de los elementos específicos de la teología de liberación que no necesariamente lo reconoce, y como también decía Brigitte, yo pensaba en la importancia de, digamos, el haber llamado a la economía de Francisco como un gran concilio de intelectuales,
del ámbito laical, de las nuevas perspectivas económicas, entre ellos premios Nobel, etcétera, para seguir pensando como humanidad otras maneras de hacer frente u otros sistemas económicos posibles más allá del capitalismo. Es cierto que no está defendiendo una como, ¿no? como tal, pero sí, digamos, este diálogo con las ciencias sociales me parece, digamos, para apoyar tu segundo argumento. Y en el tercero, sí quería tal vez hacer la precisión respecto de que la teología de la liberación desde los inicios no ha sido, o sea, no tiene ningún elemento feminista, ¿no? Desde sus albores. Es más, en los años 70, con teólogas norteamericanas como Mary Daly, y me parece que la Universidad de Boston, siendo católica, en realidad tiene muchos planteamientos, claro, del feminismo radical de esos años, pero ella, entre otras, están alimentadas principalmente por las tradiciones anglicanas, luteranas, metodistas, etcétera, que tienen años luz, digamos, de cuestionarse y darle también más credibilidad y más espacio a las mujeres, y no solamente las mujeres, sino toda la diversidad sexual. Y algo que también, como cuarto y último elemento que conversábamos con León, es que es interesante ver, en ese tercer punto que mencionabas, cómo es que Francisco pareciera que tiene más apertura a, por lo menos, dejar abierta la posibilidad de la temática o la aceptación de la diversidad homosexual, especialmente en varones, que el rol mismo de las mujeres, ¿no? Y claro, ese es simplemente un paradigma más, digamos, ¿no? De lo que bien también decía Brigitte, el ensalzamiento, romantización de la mujer como una manera de un status quo simplemente para mantenerla en segundo lugar, ¿no? Entonces, pues eso, me ha alegrado mucho escucharte y gracias y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. La canonización de Juan Pablo II me parece una indicación de, digamos, el legado amplio que tiene este papado, ¿no? De abrazar a muchas diferentes voces y también es una, digamos, una característica del papado históricamente, es legitimar su propia posición en posiciones anteriores. Por ejemplo, yo argumento que en Laudato Si el Papa Francisco está realmente subestimando la radicalidad del nuevo pensamiento, la nueva teología, porque tiene ese afán de legitimar lo nuevo en lo antiguo, y lo hace muy bien, y funciona en la manera en que sirve para convencer, pero el radicalismo es, y a mi parecer, más grande que lo que aparece. Entonces es una característica, ¿no? Para responder a las preguntas sobre ¿por qué no hablo de la teología del pueblo? Una respuesta es simplemente que me parece que otros lo hacen mucho mejor que yo. Y me parece que Juan Carlos Canón es uno de ellos, ¿no? Entonces yo me enfoco en lo que yo puedo contribuir, y como investigador hay que contribuir con algo nuevo. Y me pareció que el tema de la teología de la liberación, sorprendentemente, no se había tratado tanto en detalle, y lo hacía falta, pero mi argumento no es que la teología de la liberación es más importante para el Papa Francisco que la teología del pueblo de Argentina. Puede ser al revés. Y como la doctora Nick dijo, ¿no? Hay algunas expresiones infelices del Papa Francisco. Bueno, como observador del papado es también una bendición tener un mayor acceso al pensamiento y la vida de un papa, ¿no? Porque una razón de la popularidad de este papa es que él sabe hablar libremente, y a veces habla demasiado.
y crean problemas para sí mismo y para su iglesia, tal vez, que lo que él realmente hubiera deseado, pero es también un aspecto de la vitalidad del Papa, ¿no? No es un europeo aburrido, es un latinoamericano vivo que sabe comunicar bien a la gente, ¿no? Sí, ¿y qué queda? Hay que responder otra vez a la buena pregunta, ¿no? ¿Qué queda después de este Papa? Y muchas veces hablamos de una persona, y esa persona se transforma en un héroe, ¿no? Una figura fantástica, pero digamos, la espiritualidad católica frente al papado es muy personalista, es muy enfocado en una persona, pero el fenómeno Papa Francisco es mucho más complejo que el arzobispo de Buenos Aires o el individuo Bergoglio, porque hay procesos que no vemos. Hay personas que influyen al Papa que no son transparentes porque son confiados. Entonces hay una colectividad que realmente estamos analizando cuando hablamos del Papa Francisco. Yo creo que en parte es eso que queda del Papa Francisco también. No es solamente un individuo que algún día va a desaparecer, pero hay una colectividad, diferentes voces alrededor de esa persona. Una de las tareas duras de ser moderadores es de cortar discusiones que están emergiendo, pero les recuerdo dos cosas. Una, que podemos seguir afuera si desean para que ellos ocupen el auditorio. Y segundo, que mañana habrá conferencia nuevamente con Olga, hablando de San Pablo, la filosofía contemporánea, a las 6 de la tarde en la sala de grados de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Les agradecemos a todos y todas por su presentación, las preguntas. Muchísimas gracias.